Al Señor. Hola, buenas, Dios te bendiga grandemente. Hoy estamos viviendo tiempo muy difícil en la nación. Necesitamos que Dios visite a la nación con su misericordia, que son continuas cada mañana. Pero también necesitamos que Dios guíe a las autoridades en la toma de decisiones, como el Tribunal Constitucional. Pero también podemos pedir por nosotros en esta hora para que Dios bendiga este culto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en Jesucristo por darnos la bendición, pero gracias por la dirección y la guianza de tu Espíritu en la toma de decisiones y por guiar y dirigirnos a toda verdad al recibir, Señor, tu palabra. Gracias por concedernos la bendición, Señor, correspondiente en el nombre de Jesús en esta hora. Amén y amén. Hermanos, voy a compartir un tema que he titulado Una misión encomendada. Para eso vamos a leer la cita en San Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. La palabra de Dios dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios bendiga su palabra. Las Escrituras dicen: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando Jesús vio las multitudes, las encontró exhausta, o sea, cansada, agotada, débil, sin fuerza. No podía evitar sentir compasión por ella. Él se sentía tan identificado, hermano, con ella, porque eran parte del rebaño del Señor. Y Jesús vino a este mundo con el único fin de que regresaran al rebaño del Señor esas multitudes. Jesús, como el gran pastor, venía a este mundo a mostrar el camino de regreso a su creación, para que no estuviera más dispersa, y más desamparada en este mundo. Por eso Jesús vino a este mundo, hermano, para reconciliar las multitudes con el Señor. Jesús se identificó con ellos, hermano, hasta que fue movido a hacer algo para ayudarle. ¿Sabe que Jesús pensó en algo para ayudarle a esas multitudes que estaban desamparadas, hermano, ¿verdad? Y dispersas? Él pensó en algo. Al verlas en esa situación, él se identificó con ellas emocionalmente y fue movido a compasión, hermano, porque se sensibilizó con el dolor espiritual en el cual las encontró. Hermano, Jesús, como el buen pastor, también entregó su vida por ellas. ¿Qué debemos de hacer, hermano? ¿En qué cosa debemos enfocarnos en este tiempo actual? Bueno, estos versículos de San Mateo capítulo 9 nos arroja mucha luz con respecto al tema. ¿Qué debemos de hacer? Entonces, el versículo 35 nos lleva a que nos enfoquemos en la enseñanza, en la predicación y a sanar a los enfermos. Amada iglesia, a sanar a los enfermos en la autoridad de Cristo. El versículo 35 dice la palabra de Dios así: y recorría Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo. Bendito el Señor. Hermano, este versículo resume el ministerio de Jesús en casi la misma palabra en Mateo capítulo 4, versículo 23. Mira la analogía que había. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en su sinagoga y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El sermón del monte en Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2
también se une a esa similitud. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres, escúchalo bien, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gozaos y alegraos, dice el Señor, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bendito sea el Señor. Hermano, en Mateo capítulo 9 no está ahí por estar. Está ahí para recordarnos a ti y a mí la luz que debemos tener, en qué debemos de enfocarnos nosotros como iglesia del Señor. Y dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, ¿verdad? Enseñando la sana doctrina, pero también predicando el evangelio del reino, predicando, o sea, el poder del evangelio para salvación de las almas, pero también decía y sanando. Él recorría también, ¿verdad? Esas aldeas, esos pueblos, no solamente enseñando, no solamente predicando, sino también sanando. Eso quiere decir que la iglesia del Señor no puede omitir lo que el Señor hizo, además de enseñar y predicar, porque la autenticidad de un reino está en las sanidades y los milagros. Y Jesús vino a marcarlo, dando la autenticidad, el Padre por medio de Cristo. El Padre por medio de Cristo, hermano, dio autenticidad por la llegada de su reino a la tierra. Y lo autenticó el reino mesiánico de su Hijo, respaldándolo con sanidades, milagros y liberaciones. Tremendo, hermano. Hoy el Señor autentica la misma labor, el mismo trabajo, hermano, a la misión del creyente, que somos tú y soy yo. Después de predicar el evangelio, después de enseñar el evangelio, la doctrina, la sana doctrina, ¿verdad? También el Señor, hermano, desea que autenticar el trabajo, la labor de cada creyente que es encomendado en la misión, hermano. ¿Cuál misión? La misión encomendada, ir y hacer discípulos. Y el Señor, hermano, es un Dios de orden. A Dios gracias porque nos permite enseñar su palabra. A Dios gracias porque nos permite predicar su palabra. Pero también a Dios le encanta establecer su reino en esta tierra. Porque es necesario, hermano, que el reino de Dios sea establecido. Pero un reino es establecido cuando Dios lo respalda con su autoridad. Esa autoridad viene del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios autentica, hermano, la veracidad de la enseñanza y de la predicación, hermano, a favor de los perdidos. Por eso Dios lo hace, hermano. Dios lo hace más que todo para que su reino sea establecido y su reino sea extendido en esta tierra, mis queridos hermanos. Jesús comisiona a los discípulos que sean sus compañeros en esas actividades. Mira, la misma palabra de Dios arroja luz en ello. En Mateo capítulo 10, versículo del 7 al 8. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, escúchalo. Limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonio. De gracia recibiste, dad de gracia. El don del Espíritu Santo, hermano, fue colocado en los discípulos con el fin de autenticar el reino de Dios Padre, y el Padre se encargaba de autenticar el reino mesiánico de Jesús, que él lo había enviado a esta tierra. Tremendo. Y la iglesia no puede omitir esto. Por eso el Señor trajo a la iglesia la pandemia, porque la prioridad de todo creyente
es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad de todo creyente, sea niño, sea adolescente, sea joven, sea adulto, sea anciano. Y cuando tú estás buscando el reino de Dios, la presencia de Dios comienza a llenar tu vida. Eso es necesario, hermano, porque hay un reino que lo necesita para que muchos se conviertan al Señor. Muchos necesitan ser convertidos. Y no ayudar al Señor, hermano, como estábamos acostumbrados antes de la pandemia, ¿verdad? Dios tenga misericordia de su iglesia. Mis queridos hermanos, el ministerio de los discípulos sigue y crece naturalmente del ministerio de Jesús. Mira, no se puede desligar. Bendito sea Dios porque lo entendemos. Bueno, una cosa es entenderla y otra cosa es vivirlo y practicarlo, ¿verdad? Jesús le define su ministerio a los discípulos, primero por su ejemplo. Él le dio ejemplo, ¿verdad? Enseñar, predicar y sanar. Y segundo, lo comisiona con la misión y le encarga, ¿verdad?, de darle la autenticidad de su reino. Él mismo se lo encarga en Mateo capítulo 10, versículos de 7 al 8, como lo hemos leído. Hermano, la Biblia arroja mucha luz con respecto a esto. En Hechos capítulo 3, versículos de 6 al 7, la curación de un cojo que era traído cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Pero ¿qué dice estos versículos? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Mis queridos hermanos, bendito sea el Señor y bendito sea su palabra. En Hechos capítulo 13 también el Señor nos da luz con respecto a esto. Hechos 13, dice, mira lo que dice el Señor. En el versículo 6, ¿tienes tu Biblia? Por favor, acompáñame. Hechos 13, versículo 6 al 12. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Está viendo? Cuando él vio la autoridad en Pablo, una autoridad que estaba en Jesús, dice que creyó, ¿verdad? Creyó. Esto es necesario para que el reino de Dios sea establecido en esta tierra, hermano, como Dios lo hizo con Jesús, lo quiere hacer también con su iglesia. Lo que podemos también rescatar, ¿verdad?, de estos versículos de Mateo capítulo 9, también es lo que el Señor nos enseña en el versículo 36 al 38. Mira, ahí nos invita a enfocarnos, a sensibilizarnos con el dolor espiritual de aquellas almas que andan como ovejas sin pastor a una condenación eterna, hermano. Y la palabra de Dios dice así: al ver la multitud tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mis queridos hermanos y amigos, la iglesia del Señor, que es un organismo vivo,
se edifica, escúchalo bien, con piedras vivas que somos tú y yo. Y tenemos un gran papel en esta tierra de seguir la pisada del Maestro. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que al verlo Jesús, la multitud, de verdad, que estaban desamparadas, dispersas como ovejas sin pastor, ¿verdad? Bueno, Jesús lo único que vio, hermano, fue una oveja sin pastor, y una oveja sin pastor es la radiografía de aquella oveja que va camino al matadero, a un destino de condenación eterna. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tremendo. Y así se encuentra la humanidad, hermano, ¿verdad? La humanidad se encuentra sin pastor, y una humanidad sin pastor, hermano, va camino al matadero. Estoy hablando del pastor de las almas, que es Cristo. ¿Qué es Cristo? Él es el príncipe de los pastores. Él es el gran pastor. Bendito Dios. Y por medio de Cristo, la iglesia en la tierra, ¿verdad? Anunciamos su reino, pero también, hermano, dirigimos las almas hacia Él. Por eso la iglesia está en esta tierra, para dirigir las almas a Cristo, el gran pastor de las ovejas. Aún yo mismo que comparto la palabra de Dios, soy oveja del Señor, ¿verdad? Aún yo mismo, todos somos ovejas del Señor. Las ovejas tienen como característica, hermano, mira, de las tantas características que tiene, te voy a mencionar unas cuantas. La oveja no tiene ninguna defensa ante el ataque de un depredador. Son torpes para encontrar el camino por sí solas. Necesitan un guía y tienen la costumbre de perderse porque son muy torpes en su caminar. ¿Sabías eso? Tremendo, hermano. Y el Señor compara a la humanidad como ovejas, Jesús vio también la condición, hermano, espiritual de ella. Se sensibilizó en su vida espiritual, pero también evoca, hermano, el mismo Señor evoca delante de sus discípulos, ¿verdad? Oye, ¿qué evoca el Señor? Hoy es necesario que se envíen obreros, ¿verdad? A la mies, porque la mies es mucha. Eso es lo que en pocas palabras te puedo decir, ¿verdad? Jesús, y la palabra de Dios dice, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros poco. Tremendo, hermano. En Efesios capítulo 4, yo sé que lo han leído muchas veces, pero vamos a recordarlo. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 12. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, eso quiere decir que ahí, ¿verdad? Se complementan los ministerios. Y estos ministerios se edifican mutuamente con los dones y los talentos que Dios le otorga por la gracia. Por gracia, Dios otorga a los ministerios dones y talentos, hermano. Pero qué bueno cuando un pastor tiene la cosmovisión, ¿verdad? Y en esa cosmovisión ministerial, ¿verdad? El pastor acopla el ministerio del evangelista, del profeta, del apóstol, que en este tiempo es el misionero, y del maestro, y lo acopla de tal manera que todo se edifique en el cuerpo de Cristo. Para la muestra, un botón. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Que Dios bendiga el ministerio de nuestro pastor. Bendito Señor. Hermano, la cosecha en el mundo es mucha por la ceguera espiritual en que se encuentran las almas perdidas, ya que poseen la mente, escúchalo bien, poseen la mente entenebrecida, envuelta por tradiciones, por costumbres, por ritos religiosos de años. Y esto los incapacita a discernir correctamente las sabias decisiones del reino de Dios. Bueno, esa es la problemática por el cual, hermano, hay tantas ovejas, tantas almas que son
es lo mismo cuando hablamos de almas, hablamos de ovejas, ¿verdad? Desamparadas y dispersas en este mundo. ¿Qué necesitan, hermano? Bueno, ellas necesitan con carácter urgente una renovación mental, pero a través de Jesús y su palabra. Y solamente la iglesia del Señor, aquella que andaba como desamparada, ¿verdad? Y dispersa. Bueno, aquella que el Señor ya salvó. Bueno, la iglesia ahora necesita también, hermano, cumplir ese papel de dar a conocer a Jesús y dar a conocer su palabra. Bendito Dios. Por ello se necesita quien vaya, quien le comparta la palabra del Señor, le enseñe el evangelio y Dios le autentica su labor, hermano, como autenticó la labor de Jesús, su reino mesiánico, ¿verdad? Ya estaba en la tierra y Dios lo autenticó. Así como Jesús, el Padre autenticó el reino mesiánico de Cristo, ¿verdad? Por su paso en la tierra. Entonces también desea autenticar a cada creyente en la misión que le ha encomendado, mi querido hermano. ¿Fuimos llamados para sentir compasión? Sí, hermano. Fuimos llamados para sentir compasión de aquellos que no tienen al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, aquellos que quieren ir a expresar su fe, aquellos que quieren dar para sostener la predicación en el campo blanco, sean comunidades, sean pueblos, sean naciones, aquellos que quieren orar para que lleven a cabo la acción de la misión, solo basta, hermano, que te ubiques una vez más en esta misión encomendada. Solamente basta eso. Hermano, mi querido amigo, una vida sacrificial en Cristo es necesaria para dar, hermano, escúchalo bien, para dar tiempo, para dar talento, para dar recursos, para servir en la viña del Señor. Por aquellos, hermanos, por aquellos que por la ceguera espiritual son incapaces de ver el reino de Dios. Y hay muchos en la tierra que son incapaces de ver el reino de Dios. Ya que la ley del pecado, hermano, que habita, escúchalo bien, en los miembros, ¿verdad?, de su cuerpo, junto con el corazón perverso, como la Biblia lo llama, ¿verdad? Se suma con ello la contaminación, hermano. Hermano, hay una gran contaminación del pensamiento por todas las obras del mundo que bombardea la mente humana, hermano. Llevando, escúchalo bien, llevando a esas multitudes, ¿verdad?, a colocarle vendas en los ojos y tapones en los oídos. Pero bendito sea Dios y bendito sea su palabra. ¿Sabe por qué? Porque solo Cristo, por la ley del Espíritu de vida, nos puede librar de la ley del pecado y de la muerte. Solamente Cristo lo puede hacer. Por eso anunciamos el evangelio del Señor. Solamente Cristo lo puede hacer. Isaías capítulo 44, versículo 18 al 19 dice así: no saben nada, no entienden nada, sus ojos están velados y no ven, su mente está cerrada y no entiende, le falta conocimiento, le falta entendimiento. Hermanos, en estos versículos de Isaías, hermanos, podemos ver la expresión de frustración de Isaías, hermano, ante los pecados del pueblo. Y ese pecado, hermano, lo llevaba a vivir esa identidad también. Y hoy nos lleva a nosotros a vivir esa identidad con esta humanidad que se encuentra en el mismo estado que Isaías le profetizó a Israel en aquel tiempo. Es interesante, hermano, que enfaticemos, hermano, la falta de razonamiento del hombre. Y a esto se le suma también la falta de instrucción adecuada de la palabra de Dios. Y a su vez lleva a esa humanidad a hacer las cosas por hacerlas. Y la Biblia lo dijo, ¿verdad?, de esta manera: el pueblo perece por causa de conocimiento. Ya está escrito en la palabra del Señor. Esto ocurre en el mundo hoy en día, hermano, y hay una mies abundante de almas que necesitan una oportunidad de compasión como tú la recibiste y como yo la recibí. Solo, hermano, solo a través del conocimiento de la palabra predicada
a tiempo y fuera de tiempo, llegará al entendimiento de la misma y a la libertad verdadera para recibir las enseñanzas de la sana doctrina en Cristo Jesús. Hermano, pero deben de recibirla, ¿verdad? Deben de recibirla. Y para que la puedan recibir, necesitan enviar a alguien, ¿verdad? Para que pueda llevar ese mensaje. Entonces, hermano, la misma Biblia nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Se necesita que alguien vaya y pueda llevar esa buena nueva de salvación para que pueda ese entendimiento volver al conocimiento de la verdad, a la verdad verdadera que es Cristo. No está revelado en su palabra, mis queridos hermanos, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es lo que es para tu paz, perdón, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas capítulo 19, versículo 41, 44, arroja luz con respecto a la condición del ser humano, mis queridos hermanos. Así encontró Jesús a Israel en ese tiempo. Pero hoy en día también esto nos habla a nosotros. Jerusalén recibió juicio a rechazar a Jesús, pero la voluntad de Dios era atraerlos a él, como la gallina atrae a sus polluelos, para protegerlos y cuidar de ellos. ¿No es igual, hermano? ¿No es igual en el mundo hoy? No está revelado en su palabra, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan 1:12 y en Juan 3:18 no está escrito, el que cree en él no es condenado, o sea, juzgado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, amado, este es un caso común en la sociedad en la cual tú y yo vivimos. Por ejemplo, escúchalo bien, este es un caso. Un médico cumpliendo sus funciones está capacitado para suministrar adecuadamente el medicamento a un paciente porque conoce el medicamento para darle solución al problema. De la misma manera, mis queridos hermanos, el Señor aporta su voluntad revelada a su iglesia para que suministre a la humanidad sin Cristo la solución a su problema espiritual. ¿No está escrito en Juan capítulo 6, versículo 40? Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En Lucas capítulo 12, versículo 41 al 43, entonces Pedro dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado, dice la palabra, aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Hermano, ¿cuál es el trabajo de un mayordomo? Servir a su señor con fidelidad en el cumplimiento de sus labores. Igualmente, tú y yo tenemos la responsabilidad de haber conocido la palabra de Dios y nos ha hecho sus mayordomos, hermanos, sus administradores de su palabra, al confiárnoslas, hermanos, para que cumplamos la misión, hermanos. ¿Cuál misión? La misión encomendada, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Pero para ser discípulo hay que predicar, hay que enseñar y tener compasión, sensibilizarnos con las almas desamparadas y dispersas en esta humanidad. Hermano, y la Biblia dice, bienaventurado aquel mayordomo fiel y prudente, aquel siervo, cuando su Señor venga, le halle haciendo estas cosas. ¿Se acuerdan, hermano? La iglesia está colocada en la tierra, hermano, para administrar los bienes de Dios. Para eso te colocó Dios en esta tierra, amada iglesia del Señor. Tú y yo
tú y yo hemos escuchado su palabra. Un día vamos a dar cuentas a Dios por lo que nos habló, por lo que nos transmitió y cómo ejercitamos como mayordomo el buen uso de su palabra como su iglesia aquí en la tierra. Hermano, ¿qué frutos? Un día Dios nos va a preguntar a ti y a mí, ¿qué fruto me trae por tu paso por la tierra? Cuando eras mi iglesia, cuando eran mi boca, cuando eran mis labios, cuando eran mi lengua. Te di una boca para que hablara sabiduría. Te di una lengua para que hablara justicia. ¿No escuchaste lo que dejé escrito en los salmos? Abre tu boca y yo la llenaré. Mi querido amigo, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Pero que Dios nos ayude para que se aumente la fe, hermano, tuya y mía, en estos tiempos, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Hoy Dios nuevamente abre la oportunidad a ti, mi amigo, y a ti, mi amiga, que por primera vez, ¿verdad?, te unes a un enlace de este. Pero hoy puedes regresar al Señor. Hoy puedes también tener la misma oportunidad que nosotros tuvimos de regresar a la vid del Señor, a su rebaño, a su redil. Repite conmigo estas palabras si es el deseo de regresar como oveja al rebaño del Señor. Jesús está aquí y te está hablando a ti en esta hora y no es casualidad que estés con nosotros. Repite conmigo en estas palabras. Señor Jesús, deseo entregar mi vida, mi mente y mi corazón en tus manos. Solo tú puedes ayudarme a ser libre de condenación. Acepto que soy pecador. No puedo solo por lo que hago, sino por lo que pienso y dejo de hacer. Señor Jesús, hoy me arrepiento voluntariamente de mis pecados y te pido perdón. Señor, sé que moriste en la cruz, no solo por mis pecados, sino también para darme una vida nueva. Y hoy deseo recibirla. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte bienvenido al redil del Señor. Bienvenido al rebaño del Señor. Te puedes contactar con nosotros ahí en el chat. Escribe tu nombre, que hay muchas personas alrededor nuestro que están al pendiente que tú te identifiques con nosotros. Bienvenido al rebaño del Señor. Bienvenido al redil de Dios. Si te quieres reconciliar con Dios, repite conmigo estas palabras. Señor, te pido perdón por haberme apartado de tus caminos, pero hoy por la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, te pido que me perdones, Señor, y me reconcilie contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si eres de la iglesia, repite conmigo esta oración. Señor, perdónanos en el nombre de Jesús por no asumir responsablemente la misión de extender la salvación a los perdidos. Señor, sé que tú deseas hallarme como un mayordomo fiel y prudente, pero todo comienza si coloco mi vida en orden para que tú la puedas utilizar. Señor, concede gracia para llegar a hacerlo, vivir conforme a lo que predico y experimentar la gracia de dar lo que recibo de ti. Dios los bendiga inmensamente, amada iglesia y amado amigo. Bendiciones para todos. Bendiciones.